qué momento y por qué me interesé por la arquitectura? Como anécdota, cuando yo estaba en la preparatoria, yo estudiaba el tercer año de la preparatoria y un primo, hermano, José Luis Caspeado, me invitó a un congreso de arquitectura en la prepa. Yo durante toda mi preparatoria quería estudiar arquitectura. No lo dimensioné muy bien, no sabía muy bien hacia dónde iba, pero ese congreso, creo que fue el primer congreso de arquitectura contemporánea en la UDLA, que el congreso ya tiene creo que 15 años o algo así. Ese congreso lo organizó un amigo, que después fue mi socio, que fue Enrique Betancourt, y José Luis, mi primo, era parte del staff que ayudaba a los que estaban organizando el congreso. En ese congreso estuvo interesantísimo, vino Tom Main, estuvo de Jacob Himmelblau, no me acuerdo quién estuvo, pero de Jacob Himmelblau estuvo un arquitecto, estuvo Enrique Norten y Ábalos Herreros. Yo me peleé en la escuela, o sea, me fui de pinta al congreso y vi dos pláticas, vi la de Enrique Norten y la de Ábalos Herreros. Por suerte fueron pláticas de arquitectos, un mexicano y unos españoles. Mi primo era el que pasaba las diapositivas, entonces yo estaba a un ladito con él, entré gratis al congreso, me dijo ven, o sea yo era el único niño ahí entre todos los chavos, y estaba a un lado de la computadora pasando las diapositivas. Entonces vi una plática de un arquitecto mexicano que tenía obra muy al principio de la obra de Enrique Norten, súper interesante. Entonces me motivó muchísimo. Y la plática de Juan de Iñaki, Ábalos Herreros, fue de las últimas, o de las pocas pláticas que dieron juntos. Entonces eran dos personas muy inteligentes, muy creativas y muy entretenidas, ¿no? Entonces, muy perspicaces. Entonces durante yo creo que ese día, todo el día, al final salimos a comer, fui a platicar con mi primo a su departamento, me enseñó fotografías, libros, me enseñó la Front House aquella vez y a partir de ese momento me interesé muchísimo en la arquitectura, fue como un punto de quiebra, ¿no? O sea, yo creo que realmente ahí sí decidí estudiar arquitectura e interesarme por la arquitectura. Mejorar cada vez. Las oportunidades de arquitectura y de generar arquitectura son pocas, pero se dan continuamente, ¿no? O sea, las oportunidades que uno tiene de diseñar un proyecto de pequeña o gran escala siempre existen. Siempre he dicho que hay que estar preparado para saber que la oportunidad está ahí. Hay veces que no tienes ni el conocimiento, ni la fuerza, ni la actitud, ni la perspicacia para saber que la oportunidad está ahí. ¿Cuál es el estilo? El estilo es algo muy local y contemporáneo, ¿no? O sea, no hacemos arquitectura clásica, no hacemos arquitectura de conservación, etc. Sí nos gusta mucho el tema contemporáneo y me gusta mucho la idea de pensar que mi arquitectura es humana, ¿no? No humanista, sino humana, que realmente las decisiones que tomamos en base a forma, función, como ahorita tú decías, como ritmos, acabados, materialidad, es como gracias enfocado a situaciones humanas, a las personas, ¿no? No es la forma por la forma, no es la imagen por la imagen, sino es como la gente del interior funciona, cómo trabaja. Creo que lo más importante, la materia más importante de lo que nosotros hacemos es el ser humano, y de ahí se desprenden muchas situaciones. Pero creo que lo más importante, a mí me gusta definir como lo que yo hago, es que a mí me interesa las personas, los seres humanos, y de ahí tomo decisiones. Entonces tomo decisiones en todo tipo.
desde dibujo, distribución, diseño ambiental, no contaminantes, de todo lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Urbanas, sociales, públicas, etc. O sea, si no hay una premisa, si no tomas como desde ese punto de vista, que es como una máxima, si solamente te vuelves ecológico, solamente te vuelves como un tema muy tectónico, te quedas como un trunco. Creo que lo más importante es el ser humano. Los seres humanos tenemos necesidades estéticas, ¿no? O sea, tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades físicas, etcétera, psicológicas, pero también necesitamos ciertos artilugios estéticos que nos hagan sentir bien o nos den confort, ¿no? Entonces, un lugar limpio, ordenado, con ritmo, etcétera, te da mucho, ¿no? Y a lo mejor no es como que qué es primero, qué es después, pero sí hay que buscar como un equilibrio siempre. Entonces, sí, hay cosas muy importantes, pero tampoco nunca hay que dejar por como ya hecho, que no tiene que ser limpio, ordenado, estético, ¿no? Wow, es un muy buen tema. A mí pienso muchas cosas. Yo recientemente soy papá, tengo una hija de casi un año y me ha interesado mucho el tema de la educación actualmente. Entonces, y como les decía, estoy retomando como temas de educación. Creo que las universidades tenemos que ver hacia el exterior, qué está pasando en el exterior. Tenemos que ser muy conscientes de todas las situaciones que existen a nivel mundial. Tenemos que saber qué es lo que está pasando a nivel local y tenemos que actuar desde lo local, ¿no? O sea, no podemos copiar lo que está pasando en París o en Londres. Sí tenemos que saber qué está pasando, pero tenemos que tomar nuestras propias decisiones y tropicalizarlas. Creo que lo que esté pasando en Shanghai, o lo que esté pasando en Bangkok, o sea, hay que saberlo, conocerlo, estudiarlo y tratar de entender para tropicalizarlo. Siempre. Entonces, como bajo esa premisa, creo que las escuelas de arquitectura están muy caducas en la forma de enseñar arquitectura. Creo que la arquitectura actualmente se está olvidando, siempre ha existido una amplia gama en el espectro de diseño. Una sesión de diseño es algo muy básico, no hacemos grandes perspectivas, pero el 95% de lo que hacemos es SketchUp, Rhino, Photoshop, 10 programas, o sea, 10, 20 programas, o sea, entre Excel, Word, todo. Entonces, muchas escuelas de arquitectura pasan los 4 primeros años de su carrera diciendo no toques el AutoCAD, no toques la computadora, no toques, cuando al contrario, tendría que ser el día 1, vete de SketchUp, apréndelo tú solito, Photoshop, apréndelo solito, ya tendrías que saber AutoCAD y vas a aprender 20 o 30 programas más que agilizarían mucho el tema. No se trata de ver quién hace el carbón mejor y la técnica de acuarela, gasolina, ni nada, sino quién piensa mejor. Eso es lo que interesa en la escuela de arquitectura. Entonces, ni tampoco saber si pegas bien una maqueta o no, y el cartón, y o sea, si lo mandas a imprimir en 3D y ya, eso vale mucho más la pena que tratar, o sea, como que creo que lo que estamos acostumbrados y lo que vivieron nuestros profesores como educación arquitectónica es que ellos hicieron horas nalga, ¿no? Entonces estuvieron sentados en un respirador cortando y se ufanan de que dicen, es que yo hice una maqueta en 4 días y no me paré del respirador y ahí tienen la maqueta y tal. Sí, pero eso en un 3D printer lo hacen en 5 minutos.
Entonces, no se necesita perder tiempo haciendo las nalgas, se necesita invertir tiempo en pensar, en razonar y en saber y en generar estrategias y en tomar buenas decisiones. De eso se trata, creo, la arquitectura hoy. O sea, quien aproveche más las herramientas va más rápido, toma mejores decisiones, tiene más tiempo para pensar. Y la arquitectura yo creo que es un 80% pensar y un 20% ejecutar. O sea, te puedes pasar días pensando un proyecto, horas, semanas, tal. Cuando ya lo tienes, lo dibujas y lo tienes. No necesitas, como les digo, estar ahí arrastrando el lápiz. La próxima vez que alguien les diga, es que hay que arrastrar el lápiz, déjenlo ahí, corran, así, al otro sentido. No, ahorren tiempo. Porque precisamente la época que hoy, creo que las escuelas de arquitectura tienen estos cánones muy caducos, muy respetables, muy de antaño, y tienen que hacer una propuesta muy agresiva de reconfigurar la educación a lo que estamos viviendo actualmente. O sea, las escuelas deberían usar Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, debería haber una materia de Instagram, no sé, como dato. Se pierde mucho. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y se necesita gente que esté, es que bueno, es como todo un show, pero sí se necesita gente que esté apasionada, que le guste lo que hace, etcétera, pero que más que tenga habilidades, más que sepa hacer muy bien renders, o sea, un mega capataz y se pueda llevar a 80 albañiles en una obra, ¿no? Creo que sí me interesa mucho el perfil humano y tiene que ser una persona inteligente y equilibrada. Una persona que hace ejercicio, que se divierte, que está documentada y le interesa lo que hace, cabe donde sea. O sea, en algún momento, en alguna oficina en la que yo participé, llegó un chavo que tenía promedio 97 y magna cum laude, y era un ñoño, o sea, ñoño. Y no quisimos que trabajara en la oficina, ¿no? Seguramente porque era más ñoño que nosotros, pero también porque era demasiado estricto con lo que él hacía en su día a día. O sea, no tenía como un desempeño natural, no lo disfrutaba, no se divertía, ¿no? O sea, era como obligación, hacerlo por hacer, ajá. Lo hacía muy bien y era súper estricto, pero no se divertía haciéndolo. Entonces, creo que eso también es parte de lo que mucho se busca en una oficina de arquitectura, ¿no? O sea, porque cualquiera puede diseñar cualquier cosa. O sea, hasta un doctor puede hacer un edificio de departamento. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero hacerlo divertido, ahí sí está, eso es muy gratificante, ¿no? Hacerlo interesante, contemporáneo, con una propuesta, digamos, diferente a todo, no diferente, estrafalario, ¿no? Como decir, vamos a poner el edificio de cabeza y vamos a ponerlo todo con plumas, y, ¿no? Eso es estrafalario, sino que sea inteligente, ¿no? Perspicaz. Eso me llama mucho la atención de la gente. Me gusta trabajar con gente inteligente. Okay. Y si es más inteligente que yo, mejor. Es más fácil. Sí. Creo que todo el mundo dice, el proyecto más importante es el último proyecto, porque es el más importante, el que más quiero y es el que tiene más retos y todo.
Pero no, yo creo que a mí un proyecto muy importante en mi vida profesional fue el Infobox, el módulo de información de los puertos. Fue un proyecto que costó mucho trabajo que se realizara, que fue un proyecto padrísimo porque fue un concurso, fue el cuarto concurso Arquine, lo ganamos Enrique y yo, mi ex socio, hace 12 años, ganamos ese concurso y fue muy gratificante. Y con el tiempo, 10 años después, se construyó. Entonces, otro amigo, Armando Mauleón, que estaba encargado de la administración de todos los proyectos que iban a ser parte de la mejora de los fuertes, me dijo, oye, tú ya tienes un proyecto ejecutivo de un módulo de información, ¿no? Le dije, sí, ya lo tengo completito, pero ya tengo todo, hasta costos, ingeniería estructural y todo. No, lo tenía a la mitad, pero yo le dije sí, ¿no? Le dije, sí, claro, lo tengo completo. Me dijo, oye, lo necesitamos porque queremos remodelar el parque y necesitamos proyectos porque tiene que ser en una velocidad muy ágil, muy rápido. Entonces fui, lo presenté, pasó inmediato, me asignaron una constructora, entregué el ejecutivo, terminé el ejecutivo, hice nuevas ingenierías y se empezó a construir, ¿no? Entonces fue un módulo de información, lo diseñé para esta parte como el módulo de información era como una galería donde se iban a presentar los proyectos que iban a ser parte de la mejora del parque durante los próximos 6 años en aquella época. Entonces uno llegaba, le daban la información, cómo visitar el parque y estaban presentados los proyectos. Entonces estuvo diseñado siempre como una forma muy flexible de ocupar el espacio. Era tan flexible que me piden y me dijeron, va a ser el módulo de seguridad del parque. Ahí van a estar, va a ser información y también ahí van a estar oficinas, van a estar los policías, cámaras, voz y datos, etc., ¿no? Cuando lo empezaron a construir, más de hecho la constructora lo empezó a edificar, yo hice la supervisión, la secretaría, creo que el secretario en turno pasó, lo vio y dijo, oye, es que eso no puede ser la caseta de vigilancia, está muy bonita para hacer la caseta de vigilancia. Y entonces en ese momento dijeron, vas a un restaurante, vas a hacer una concesión, lo vamos a cambiar a que sea un restaurante. Entonces hicimos algunos ajustes, quedó siendo la misma área al frente de información turística y en la parte de atrás fue el restaurante. Entonces, a través de ese proyecto que se terminó, se inauguró, que para mí muestra como la primera parte, que era un proyecto muy flexible, se fueron desarrollando más proyectos muy similares con la misma estructura. Es más, es el mismo proyecto con pieles diferentes, en áreas diferentes, topografías diferentes en varios parques de la ciudad. Entonces, sí es un proyecto muy importante para mí. Real. Les voy a hacer lo más franco posible. Poca. O sea, no soy el arquitecto que estudié arquitectura en el siglo XX y hago arquitectura en el siglo XXI, ¿no? Realmente sí me tocó el inicio del tema de la sustentabilidad cuando yo estaba estudiando. Lo apliqué muy poco, ¿no? O sea, sí somos muy conscientes en la edificación, en tratar de trabajar materiales reciclables, hacer fosas sépticas, captación de agua pluvial, etcétera, ¿no? Pero no soy el arquitecto que mi edificio va a tener un premio LEED por todo el tema ambiental, ¿no? O sea, yo diría que lo tenemos como un 50% de la arquitectura, digamos, lo básico, lo necesario y lo que ya comúnmente es. O sea, ya no puede ser un edificio que no capte el agua pluvial, que no tenga profundidad solar y todo, pero eso tampoco no es una bandera, ¿no? O sea, yo conozco gente que dice que es ecológica o sustentable porque pone lámparas con fotoceldas y es una verdad. O sea, conozco arquitectos
y hay arquitectura que realmente es así. O sea, para que yo diga que mi arquitectura es sustentable, no, me muerdo la lengua, ¿no? O sea, arquitectura sustentable, conozco a Ricardo Leiva, que trabaja con bambú, que hace estructuras de 3 niveles con bambú, sin, o sea, muy poco porcentaje de acero, cero concreto. O sea, no, eso sí es sustentable, eso sí está muy cañón, ¿no? Creo que por eso yo no me pongo la bandera, realmente no es real. O sea, hago lo necesario, lo suficiente, sí lo vemos, sí lo hacemos en la escuela, y yo creo que hay que, y lo digo así, porque creo que hay que dejarlo de usar como bandera, ¿no? Es como cuando decir soy un arquitecto funcionalista, ¿no? Seguramente estas preguntas en los 60, 70, ¿y usted es funcionalista o no? No, soy medio clásico, pero sí funcionalista porque es lo importante y todo. Entonces, y el que saca su bandera de funcionalista, wow, es súper chingón. Ya tiene que ser, ¿no? Entonces no son como etiquetitas que no hay que ponerse. Creo que no hay que ponerse, creo que hay que ser lo suficientemente congruentes con lo que uno es y decir, sí tenemos capacidad vapuvial, si mezclamos, si utilizamos materiales que a lo mejor pueden ayudar a hacer una certificación LEED, reciclamos mucho plástico, todo, sí, pero que no sea una bandera. No me gusta ponerme la bandera. Es chafón, a mí no me parece muy chafón. Sí. Bueno, no es real, es súper chafón. Híjole, creo que... Qué duro. Creo que la arquitectura de Puebla, no sé, no tiene una dirección. El estadio, el auditorio metropolitano, tantos proyectos que han habido, los trae solamente una oficina, y es lo que no creo que debería ser, es que es solo un criterio. Entonces, si muestra, es un reflejo de nuestra sociedad arquitectónica, o como lo quieran llamar. Muestra una, no sé cómo decirlo, pero una decadencia. Hay poca propuesta, ¿no? O sea, hay pocos arquitectos que se pueden poner al tú por tú, con propuesta, ¿no? Con diseño, con creatividad, con ingenio, con temple. Creo que por eso creo que es muy bueno lo que hace también Federico, está muy bien, porque él sí se la rifa, él sí lo mete, él sí lo hace y él lo logra, ¿no? Es una gran persona, y es un gran despacho, es muy controversial, pero eso es lo que tenemos actualmente en Puebla. Tenemos una oficina que hace todo, y pocas oficinas que están haciendo algunas otras cosas. También la arquitectura en la ciudad de Puebla, creo que es como síntoma de que las escuelas a lo mejor no estamos como tan bien preparadas. Viene mucha gente de fuera, ¿no? O sea, si estuviéramos como en un panorama ideal, no tendría por qué venir Enrique Norten a hacer 5 proyectos al mismo tiempo a Puebla, ¿no? Hermano Cerdán, Museo Amparo, El Mirador, 5 de Mayo, ¿no? Y creo que tienen por ahí otros. O sea, 5 proyectos al mismo tiempo, una sola oficina, es una locura, ¿no? No tendría por qué, no hay alguien que tenga los pantalones para decir, yo me pongo a tú por ti con todo yoito para hacer el barroco, ¿no? Sí. O sea, no tenemos en Puebla un Alberto Cala, no tenemos un Mauricio Rocha, no tenemos un Rocky, ¿no? O sea, ni inclusive las siguientes generaciones más jóvenes de productor, Frida Escobedo, Javier Sánchez, etcétera, no hay, ¿no? Entonces, creo que por eso hay muchas oficinas que vienen. Ahora Legorreta va a ser un mega desarrollo en la vista, va a ser un proyecto súper ambicioso, y es de Legorreta, ¿no? Y es del DF. Y Aragonés tiene un mega proyecto, y las torres, Adamant son de gente, creo que judíos del DF, despachos del DF, Inducha son gente del DF, ¿no? Centros comerciales de Sordo Magdaleno, Centro Comercial de Sordo Magdaleno, no sé.
Entonces, no estamos tan bien. Falta mucho. Y falta mucho, somos una provincia, desaprovechamos mucho la situación que existe, esa gran conexión que tenemos con el DF. Existen cosas que de repente sí se dan, son muy buenas, son muy interesantes, pero un poquito poniéndome como medio nostálgico, por lo que ustedes que ya vieron la exposición de Gerardo Alcázar, Gerardo sí lo tenía. O sea, alguna vez en algún momento me decían qué estaría haciendo en una rueda de la exposición, una plática, dijeron qué estaría haciendo Gerardo hoy. Yo creo, estoy seguro que estaría al tú por tú con Federico, con una oficina a nivel nacional, o sea, como con una propuesta agresiva, fuerte, con mucha garra.